¿Qué tal, alumnos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su profesor Dante Calderón del curso de gestión empresarial. Bienvenidos a esta nueva semana, espero que todo bien por casa. En la semana de hoy vamos a presentar el tema del plan de emprendimiento. Es, como parte de la segunda característica esencial del curso de gestión empresarial, que vendría a ser el, el saber, el recibir conocimiento sobre temas de emprendimiento. Ahora, este tema nos trae a colación, nos trae a recuerdo algo que nosotros hicimos las primeras semanas de clase, inclusive esas semanas de clase que tuvimos presenciales, y vimos el tema del proyecto de vida. No sé si recuerdan, hablamos sobre nuestro proyecto de vida. Lo importante que era autoconocernos, ¿no? Eh, un poco conocer nuestra personalidad, nuestro tipo de personalidad, nuestros, las cosas buenas que tenemos, las cosas malas que tenemos, nuestras habilidades, y sobre eso preparar un proyecto de vida. No sé si recuerdan esas clases, ese tema del proyecto de vida. ¿Qué proyecto de vida tenemos? Y pues he podido conseguir esta pequeña gráfica que más o menos nos dice de qué se trata nuestro proyecto de vida, ¿no? Eh, Tener las raíces fuertes, como nos diría, como podemos ver en la primera parte del gráfico, el número uno, tener las raíces fuertes. Y dentro de esas raíces fuertes, eh, tener el conocimiento o el autoconocimiento sobre de dónde venimos, quiénes somos, ¿cierto? Y cómo podemos mejorar en la vida. Después de esto, recuerdan que pasamos a la parte 2 que se, más o menos hablando, digamos, de una manera paralela a lo que sería un árbol, es el tallo o el tronco el que nos sostiene en la vida, ¿no? Cómo prepararnos, eh, qué tan fuerte podemos ser ante la vida. Y eso es a través del conocimiento, porque el conocimiento es lo único que nos hará libres como seres humanos. ¿Sí? De ahí pasábamos al número 3, que eran nuestros anhelos. ¿Sí? Inclusive hicimos un pequeño documento hablando de nuestros anhelos y lo que queríamos lograr en la vida. De ahí pasamos a una cosa muy importante que acá lo tenemos como pregunta: ¿qué cosas bonitas tengo para dar? ¿No? Una vez teniendo buenas raíces, un buen conocimiento, teniendo anhelos, ¿qué puedo dar yo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero nosotros tenemos que estar fuertes, tenemos que ser personas fuertes, pero no solamente física, de la manera física, sino de una manera mental y psicológica, ¿no? Nosotros no podemos anhelar algo o las cosas que podemos dar al resto de personas sin antes nosotros estar seguros de nosotros mismos y fuertes, ¿cierto? La persona que no está preparada, que no se autoconoce, que no se, eh, que no conoce su tipo de personalidad, que no trabaja sus errores, sus cosas negativas, que no ordena su vida, tiene muy poco para dar en la vida. Eso es cierto. Y eso lo podemos ver en muchas otras personas. ¿Sí? En ese sentido, nosotros tenemos que primero conocernos para posteriormente poder dar algo positivo al resto, ¿no? Y hablamos de a quién, pues a las personas que hay en nuestras vidas, ¿no? Que son las aves que se posan sobre nuestro árbol, ¿no? Brindarles eh, eh, esa, esa, ese apoyo, ¿sí? Ese abrigo. Eh, Algunos nos van a pagar bien, bueno, qué sé yo, hay de todo, ¿no? De ahí tenemos pues las cosas de las que deseo desprenderme, porque en algún momento de mi vida también voy a conocer a gente que no contribuye en nada en mi vida, ¿no? Y finalmente poder lograr obtener mis logros, mis frutos. Como ustedes se pueden dar cuenta, la vida está llena de cosas positivas, pero también hay cosas negativas que hay que saber sortear,
Y para aprender a saber sortear las cosas negativas, debemos de conocernos primero como personas, nosotros mismos, y estar preparados, tener una buena raíz y un buen tronco para aguantar esas vicisitudes. Por ahí va, por ahí va la clase de hoy, ¿no? El plan de emprendimiento, ya volvemos al tema del conocimiento. Para entender el plan de emprendimiento tenemos que saber lo que es un plan, lo que es un proyecto. En este caso hemos un poco visto cómo sería un proyecto de vida, pero financieramente hablando, ¿no? ¿Qué es un plan? Y básicamente es lo mismo. La única diferencia está en que, bueno, estamos hablando de proyectos totalmente diferentes, ¿no? Uno es un proyecto de vida, el otro es un proyecto financiero, y sobre todo de que en un plan de emprendimiento financiero nosotros debemos y tenemos que colocar en una hoja de papel, ¿sí? En un documento escrito, nuestros objetivos claros. Pero profesor, también lo podemos hacer nosotros como personas, pero lógico, claro, pero lamentablemente no lo hacemos, ¿no? Y deberíamos de seguir estos pasos relativamente para poder hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Entonces, un plan de emprendimiento vendría a ser como un documento, ¿no? Donde voy a evaluar y voy a intentar descubrir mis objetivos de emprendedor. ¿Qué quiero iniciar como emprendedor? ¿Qué pasos necesito? Porque lo primero que tengo que hacer es saber lo que voy a hacer. Y aquí vendría a nuestro interés, pues el hacer nuestra lluvia de ideas y hacer un microfiltro y un macrofiltro hasta llegar a la idea principal del negocio. A partir de eso yo tengo que formar o tomar pasos específicos para llegar hacia donde quiero llegar, que es mi objetivo, que es digamos, llegar a la meta. Todos tenemos una meta que alcanzar. Entonces, yo tengo que evaluar los pasos a seguir, los métodos, la manera como yo voy a llegar hacia ese objetivo, ¿sí? Si queremos un poco comprenderlo de una mejor manera, nosotros tenemos que tener un mapa de cómo llegar, ¿sí? Nosotros estamos en la línea de partida, sabemos lo que queremos, tenemos que escribir en un plan de viaje, qué es lo que necesito, cómo lo voy a hacer, en qué pasos, en cuánto tiempo lo voy a lograr, Dios mediante, y sobre eso guiarme, obtener información necesaria y llegar a poner en marcha mi plan o mi emprendimiento, ponerlo en marcha. Entonces, esto es fundamental para buscar, por ejemplo, ya hablando desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de emprendimiento financiero, pues buscar auspicios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahí me voy a dar cuenta cuánto voy a necesitar de dinero para poner en marcha mi planificación. Recuerden, planificación, presupuesto. Yo puedo tener la mejor planificación, pero si no tengo el presupuesto, pues de nada me sirve. Lo mismo sucede si es que yo tengo el mejor capital y sin planificación pues no llego a ningún lugar. Entonces, esto del plan me da la oportunidad de, para empezar, establecer mi objetivo, establecer mis pasos, la manera de cómo lo voy a hacer, los métodos para alcanzar mis objetivos, y en ese sentido puedo encontrar la mejor manera de buscar mi financiamiento, ¿no? Pueden ser con socios, buscar socios, buscar otros inversionistas, ¿cierto? Y sobre todo que me den el apoyo ese importante que voy a necesitar en esa parte del, del plan de emprendimiento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se elabora un plan? ¿Cómo se elabora? Muy fácil. Hay 4 cosas que tenemos que hacer. Y ahí están escritas en la presentación. Número 1, tiene que ser simple. Lo más simple que se pueda, que sea comprensible, ¿sí? Eh, que sea fácil de leer, ¿sí? Que permita actuar fácilmente, ¿no? Número 1, número 2, número 3, 4, conclusión, y se pone el proyecto
en marcha si es que se dan las circunstancias. Un plan que sea específico, que tenga objetivos concretos hacia dónde quiero llegar y en cuánto tiempo lo quiero hacer. Específicamente, ¿no? Tal cual. Me gustaría poner esto por abrir esto, aperturar esto por tales motivos y estos son mis objetivos concretos y en tanto tiempo lo quiero hacer. En el tercer punto, pues mi plan de emprendimiento tiene que ser realista. No puedo soñar. Lamentablemente, en lo que significa un plan de emprendimiento financiero, no se puede soñar. Tiene que ser realista, ¿no? Me gustaría poner, por ejemplo, ser dueño de una fábrica de gaseosas nueva, ¿no? Y yo ser el presidente y vender gaseosas a todo el mundo. Es algo irreal. O sea, de repente sí lo puedo lograr en algún momento, pero seamos conscientes de que no contamos con el apoyo, con el financiamiento, con todo lo que significa poner una empresa de tamaño y envergadura. Entonces, debemos de ser realistas. Y número cuatro, este plan de emprendimiento tiene que ser completo, que incluya los elementos necesarios. ¿A qué nos referimos con los elementos necesarios? A un buen plan de mercadeo, un buen plan de marketing, a un buen plan de venta, eh, utilizar instrumentos de medición, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto debemos de incluirlo en este documento que tenemos que elaborar llamado plan de emprendimiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué debería o cuáles serían los beneficios para hacer tremendo trabajo, ¿no? Eh, para empezar, un plan de emprendimiento tiene que estar por escrito. Ustedes ya, creo que es la enésima vez que les recomiendo, ¿no? Todo tiene que ser por escrito, absolutamente todo, dentro de nuestro plan de emprendimiento financiero. ¿Y por qué? Porque tienen un mayor éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se nos olvidan las cosas, están ahí escritas ante posible olvido de algunos puntos importantes, ¿no? Ahora, el tenerlo escrito me ayuda a evaluarlo constantemente, es decir, reevaluar mi plan de emprendimiento. Y a medida que pasan los días, nosotros aprendemos más cosas, conversamos con más gente que de repente puede tener eh, experiencia, ¿sí? Entonces, eh, debemos de tener un plan de emprendimiento por escrito porque eh, pues me va a ayudar para empezar a plantear mis metas y objetivos, pero también a mejorarlos. ¿Por qué no? Todo es perfectible, todo merece algún tipo de arreglo si es necesario. De ahí, ¿qué más? Otro beneficio del plan de emprendimiento. Puedo, al tener este documento, yo puedo hacer coordinaciones con otras personas de mi equipo o con los que van a conformar mi idea de negocio, ¿no? Y gracias a este documento yo voy a decir, pues bueno, Pepito, tú vas a hacer el punto número uno, número dos, Carlitos, tú vas a hacer el punto número tres, número cuatro, Juancito, tú vas a hacer el punto número cinco y el seis. Yo me ocupo del 7 y 8 y María se va a encargar del 9 y del 10. Coordinación en equipo mediante un documento. ¿De acuerdo? Ahora, otro beneficio. Al tener yo mi plan de emprendimiento voy a poder comparar lo que yo tengo en mi hoja, lo que yo sueño en mi cabeza, ¿no? Y lo he volcado a mi hoja con la realidad, para saber qué tan flexible es mi plan de emprendimiento, ¿no? ¿Cómo lo puedo ajustar a mi realidad? ¿Sí? Si por ejemplo yo quiero abrir una tienda de, no sé, una, una hamburguesería, ya, una hamburguesería. Entonces, yo la tengo todavía, digamos, toda esta idea en mi plan de emprendimiento escrita, ¿sí? Y yo, al leer mi plan de emprendimiento por escrito, yo voy a entender y comparar con lo que está pasando en la realidad. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Tenemos una pandemia. Entonces yo tengo que decir, ¿voy a poder abrir esta sanguchería? No, porque todavía no está permitido. Entonces, ¿cómo yo podría abrir una sanguchería, ¿no? Y llegar a tener relativo éxito? ¿No? Bueno, el famoso delivery. Entonces yo voy a ir acoplando
¿no? Puedo hacer un delivery, puedo recibir los pedidos, llamadas telefónicas, abrir una página de internet, socializarlo en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. Ya vamos a hacer, por cierto, emprendimiento remoto. ¿Ah? Eso va a ser en el tercer bimestre. Es muy interesante. Entonces, yo tengo que acomodarme, tengo que flexibilizar mi idea de negocio. ¿Sí? Como yo siempre les digo, los clientes o el entorno, el mercado, no se tiene que acomodar a mí, a mis pretensiones, a lo que yo quiero. Eso es imposible. Yo tengo que acomodarme a lo que el mercado me pide. Y para eso está bien escrito mi plan de emprendimiento para poder flexibilizarlo, para poder adecuarlo a lo que me pide en ese momento el mercado. ¿Sí? De ahí podemos pensar de que es beneficioso también porque me ayuda a conseguir el financiamiento. Yo puedo presentar mi plan de negocios a una persona que tenga dinero, puede ser mamá, papá, algunos tíos, pues, miren, este es mi plan, lo he escrito, se ve hasta cierto punto más formal, más serio, un trabajo más serio. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Tú has escrito todo esto? O sea que sí lo estás tomando en serio, claro. O sea, ¿qué les parece si invertimos en esto? ¿No? Y después de conseguir todo esto, nosotros debemos de realizar un cronograma de actividades. ¿A qué nos referimos con un cronograma de actividades? A una lista de acciones que debemos de hacer, que debemos de poner en práctica, que debemos de coordinar, ¿sí? En un calendario, en una fecha establecida, para lograr metas. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener mi cronograma de actividades a la par con mi plan de emprendimiento. ¿Correcto? Importante. Ahora, ¿qué contiene el contenido? Bueno, ¿qué contiene el plan de emprendimiento, cierto? El plan de emprendimiento, como ya les dije, contiene muchas formas de medir, de establecer, de ordenar, ¿no? Criterios, de coordinar puntos de vista. ¿Sí? Tenemos muchas formas de preparar un plan de emprendimiento de acuerdo a lo que les he venido diciendo, que lo vamos a ir evaluando poco a poco. Pero también es importante evaluar o establecer, conocer, diferenciar que hay dos tipos de emprendimiento. Y esto también ya lo hemos hablado a principio de año, el emprendimiento financiero y el emprendimiento social. ¿No? Y ahí ya ustedes viendo las gráficas ya se dan cuenta de la diferencia entre estos dos. Pero vamos a repasar, ¿sí? En primer lugar, el emprendimiento financiero pues se refiere a la creación de un ingreso. Nosotros hacemos un emprendimiento financiero para obtener recursos económicos, para obtener ganancias, para obtener utilidades, ¿sí? Para crear ganancias, para crear riqueza y gracias a eso pues nuestra familia viva tranquila, tengamos una vida, bueno, feliz, no, porque yo no creo, ahí sí va a título personal, yo no creo que el dinero nos da la felicidad. Yo conozco a mucha gente con dinero que no son felices, pero sí nos da una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad muy interesante, ¿no? La felicidad va más por el tema espiritual, por el tema del comportamiento del ser humano, como yo siempre se los he dicho. Entonces, en ese sentido, nosotros, al establecer un plan de emprendimiento financiero, debemos de identificar la idea de negocio, como ya les dije en un principio, ¿no? La información general del emprendimiento, analizar el mercado, como también ya les dije, una investigación de mercado, cosas que hemos realizado, llevar a cabo el proceso productivo. Por ejemplo, si quiero vender gelatinas, pues ya en ese punto del proceso productivo del producto, valga la redundancia, yo ya tendría que saber mi estructura de costos, tendría que saber cuál es el valor unitario, el costo del valor unitario de cada cosa que quiero vender, eh, ponerle un precio, ¿no? Teniendo una ganancia de por medio, etcétera, etcétera. Y finalmente, organizar el emprendimiento, ¿no? De repente en un futuro puedo contar con socios, eh, si es que Dios mediante la empresa crezca. Ese es en el tema de emprendimiento financiero, pero también hay un emprendimiento social que para mí también es muy importante.
que de repente no va de la mano con el rédito económico, sino va con el bienestar social, ¿no? Con la colaboración a la sociedad, ¿no? Eso es para mí es tan importante, o de repente más importante que el emprendimiento financiero, que es el emprendimiento social. El tener la capacidad de ayudar a una sociedad, a una comunidad, estableciendo diferentes protocolos, diferentes actividades para mejorar nuestra situación. Hoy en día, ¿sí? Eh, Teniendo en cuenta la pandemia en la que estamos viviendo, nosotros tenemos muchas personas que están colaborando con la comunidad de diferentes maneras, ¿no? En reparto de almuerzos, ¿no? De comidas, de cenas, alimentos no perecibles, como es el arroz, las lentejas, etcétera, etcétera. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿No? ¿Para salir en la foto? No, 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 no. Hacemos todo esto para ayudar. El beneficio en el sentido del emprendimiento social es el bien social, ¿no? Eh, y ustedes saben dónde nosotros vamos a recibir, digamos, de alguna manera, los logros. De repente no lo vamos a recibir aquí, en nuestro paso por este mundo. De repente lo vamos a recibir cuando dentro de 80 años nos vayamos con Diosito y Diosito nos diga, qué bueno que ustedes ayudaron, qué bueno que ustedes contribuyeron al mundo, qué bueno que ustedes contribuyeron a la sociedad. Y eso es impagable, ¿no? Es impagable la ayuda en favor de los más necesitados. De igual manera, nosotros, así como en el emprendimiento financiero, nosotros debemos de identificar el objetivo, ¿no? ¿Qué queremos lograr con un emprendimiento social? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿No? Para poder nosotros elaborar un informe general del emprendimiento. Los elementos con los que contamos, los componentes, ¿no? De ahí, en el punto número 3, analizar el entorno, ¿no? Por ejemplo, Trujillo es una ciudad insegura, calles inseguras, ese es el entorno de la ciudad de Trujillo hasta ahora, ¿no? Nuestras autoridades como que no hacen lo suficiente como para de una buena vez ya mantener una ciudad segura. Entonces, ese es el entorno y sobre ese entorno nosotros tenemos que analizar lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. En el punto número 4, investigar el mercado social, ¿no? En ese sentido, si tenemos un alto grado de delincuencia, ¿qué es lo que demanda la comunidad? Más seguridad, calles más seguras, ¿no? Menos ingesta de alcohol de repente en los distritos más peligrosos, ¿no? En el punto número 5, establecer una estrategia de incidencia. ¿Qué significa una estrategia de incidencia? Eh, de alguna manera, también mediante un documento, reconocer, por ejemplo, los diferentes métodos o estrategias a considerar para poder solucionar o para apoyar a las autoridades que apoyen el proyecto, ¿no? Y en sexto lugar, que también es importante, pues con cuánto dinero o presupuesto contamos para poder llevar a cabo este emprendimiento social. ¿De acuerdo? Como verán, es muy similar la estructura de un emprendimiento social a la estructura de un emprendimiento financiero. La meta es diferente, ¿no? La meta definitivamente es diferente, pero son muy parecidos. Esta es una pequeña tareita, algo que le va a llevar 10, 15 minutos, tipearlo en la computadora, eh, en una presentación de PowerPoint, puede ser también en una hojita de Word, no hay ningún problema. Básicamente es en el punto número 1, ¿no? ¿Qué tipo de emprendimientos hay? Ya ustedes los conocen. Y en el punto número 2 tenemos de la A hasta la F eh, algunos pasos, ¿no? Identificar idea del negocio, información general, análisis de mercado. Entonces, nosotros tenemos que elegir un paso de estos entre identificar la idea de negocio, información general, análisis de mercado, proceso productivo de producto, organización del emprendimiento y presupuesto
y colocar la letra correcta en el espacio de la derecha, ¿sí? O sea, relacionar cada uno de los pasos de un emprendimiento. ¿Qué significa identificar la idea de negocio? Entonces vamos nosotros a leer cada una de las definiciones y a la definición correcta pues vamos a colocarle la letra. Eso lo vamos a presentar en Word y lo vamos a poder convertir en clases la otra semana. ¿Sí? El emprendimiento, eh, el plan de emprendimiento. Para terminar, conclusiones para compartir hechas en casa. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué emprendimiento estamos realizando al día de hoy? ¿Y por qué es importante realizar un plan de emprendimiento? ¿De acuerdo? Bien, muchachos, por favor, cumplan con sus tareas Zoom y ya nos estamos viendo con el favor de Dios, pidiéndole a Dios siempre que nos proteja a ustedes, a sus padres, a todas sus familias y a la mía también, para que nos sigan manteniendo con bienestar, con mucha salud. Dios lo bendiga, chicos. Ya nos estamos viendo la otra semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.